para mi generación y para la generación posterior a la mía. Me parece que fue luz la posibilidad de poner en diálogo dos generaciones que no estaban desencontradas por los hechos históricos, no porque tienen diferencias que lo normal, digamos, ¿no? Mi generación, yo tendría 17 años, más o menos, eh, 18, no, todavía no tenía 18, y porque tuve 18 en el 83, yo cuando fui a votar. Entonces tenía 17 años, 16, cuando se empezó a tramar, digamos, lo que fue Luz. Y yo venía de una generación que no había podido tener un roce social y político, ¿no? Bueno, entre nosotros dos no hay mucha diferencia de edad, tenemos 1 o 2 años de diferencia de edad. No hay tanta diferencia, y en esto sabrás entender porque lo has vivido en carne propia, me imagino. A nosotros no se nos daba mucho la posibilidad de tener una vida social y política activa. Entonces, los de nuestra generación la encontraron a esa posibilidad a partir de las revistas subterráneas, porque no había posibilidad de encontrarse, de generar actos políticos, los colegios no permitían los centros de estudiantes, eh, las universidades estaban lejos, estaban en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en Río Cuarto. Entonces era muy difícil que nosotros pudiéramos tener acceso a debates políticos. Entonces nuestra generación encontró la alternativa a esas discusiones en lo que fue las revistas subterráneas, que mezclaban un poco algún tipo de interpretación de la realidad social y política con todo lo que fue expresión artística un poco provocadora, ¿no? Digamos, poesía, relatos cortos, algún tipo de dibujo en tinta, y la posibilidad de hacer circular algunas pocas hojas mimeografiadas y abrochadas manualmente entre el público al cual accedíamos, ¿no? Eso en cuanto a nuestra generación. Ahora, la generación que se había resguardado de la dictadura, que era la generación más activa políticamente, con más conciencia política, y la que había de alguna manera formado parte, digamos, de una resistencia real, pero muy aminorada, muy apocada por los peligros que significaba tener algún tipo de actividad política en esos años. Años en los que, digamos, Venado Tuerto, por más que uno quiera, digamos, darle pátinas de cierta, digamos, ingenuidad, inocencia o candor, me parece que también hay que recordar que teníamos agentes de la CIDE trabajando en Venado Tuerto e informando eh, muchas de las cosas que hacían, no sé, los referentes de aquel momento, no sé, la Cholahuasi, los dueños de los medios en aquel momento, Ilmar Long, a pesar de su obsecuencia con el poder militar, ¿no? Porque no hay que olvidar que la radio de Venado Tuerto a la entrada tenía un cartel, un cuadro de Videla y de Ilmar Long saludándolo. Entonces, digamos, todos, a pesar de eso, a pesar de esa frecuencia que estaba presente en muchos espacios radiales y diarios de Venado, a pesar de eso, eran vigilados, como de hecho quedó demostrado cuando Fabián Bernetti encontró en el Regimiento 121 de Rosario, cuando muy próximo a la democracia,
muy próximo a la democracia, a él lo mandaron a quemar todos los archivos que tenían de la inteligencia que se hizo sobre la población civil durante la dictadura, y él, en una especie de pozo con fuego, y estaba vigilado por un cabo, para que sacara el material que tenían que quemar y tirarlo a un pozo, pudo, digamos, ver nombres de Venado Tuerto y se los guardó, digamos, poniendo en riesgo su vida. Él vio que esa información, había mucha información que era de Venado Tuerto, y entonces agarró como un puñado de un fajo de papeles y se los metió dentro de su propio vestimenta, digamos, ¿no? Todo lo que él tenía como una vestimenta de soldado, ¿no? Soldado raso, pero tenía como un sobre todo y se lo alcanzó a meter todo y lo guardó, durante mucho tiempo lo guardó. Y nosotros lo publicamos en la revista Lote, todos esos informes que salieron están públicos, y había informes de un montón de gente de Venado Tuerto, Egeman, Achola Huasi, Sade, no sé, Ilmar Long, Danny Long, un montón de gente, que eran fichas, pequeñas fichas donde explicaban qué hacía, demostrando que habían sido vigilados, digamos, directamente, ¿no? En esa generación es una generación temerosa que se resguardó, muchos de los cuales estuvieron presos en algunos casos, volvieron a Venado Tuerto después de estar presos, como el Quiz Díaz, no sé, la propia Chola que estuvo presa, bastantes gente que se fueron, y los 18 desaparecidos que tuvo Venado Tuerto. Entonces, digamos, pero ninguno desapareció en Venado. Eso después voy a retomar eso cuando hablemos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, porque, digamos, ninguno de esos desaparecidos desapareció en Venado Tuerto, sino en los lugares donde habían estado ejerciendo su militancia política, ¿no? Entonces, una cosa que pasó digamos, mientras nosotros los más jóvenes, apenas adolescentes, veíamos en las revistas subterráneas la posibilidad de tener algún tipo de expresión o debate político, estético, cultural con nuestra época, algún modo de generar cierta rebeldía, al mismo tiempo los más grandes de nosotros, los que eran de la generación anterior, se resguardaron en distintos espacios para ejercer, digamos, ese derecho al debate político. Y uno de los lugares donde más se concentró esa especie de guarida, por llamarla de una manera, fue en la Biblioteca Meguino, con el grupo de teatro Apertura, con Rodolfo Aldazoro y toda la gente, los Narváez, el Chol, bueno, el Gnotti, por supuesto. El Gnotti era muy joven, pero Pieli, había mucha gente que hacía teatro y que utilizaba digamos, la pantalla del teatro para debatir políticamente, para prepararse políticamente, porque no se podía sostener mucho más una dictadura en la Argentina, y porque, digamos, era necesario empezar a militar para recuperar la democracia. Bueno, eso, como estaba prohibido, en la Biblioteca Meguino fundamentalmente, pero también en la Biblioteca Alberdi, aunque un poco más soft, hay que decirlo, porque, digamos, la Biblioteca Alberdi tenía una actividad menos politizada que en la Biblioteca Meguino. Además, tenía una función y una presencia social mucho mayor en ese momento la Biblioteca Alberdi que la Biblioteca a Meguino, que era una biblioteca más pobre, más abandonada también, ¿no? Porque yo formé parte del Teatro Apertura. En ese momento tenía 16 años cuando empecé a trabajar con el Grupo Apertura, y
y hacíamos teatro, pero entrar a la Biblioteca Meguino era como entrar a un lugar muy lúgubre. Había una sola lamparita no sé, de 60 colgada en medio. Hacía frío, no había gas, era era mucha pasión y militancia la que nos llevaba a hacer teatro y a los debates políticos que había posteriormente, porque en general cuando nos terminaban los viernes todos los ensayos de teatro, nos íbamos a comer por ahí y en general se sumaba Pablo Sevilla muchas veces y entonces eran grandes debates políticos. Entonces, en ese contexto, la posibilidad de generar luz fue la posibilidad de poner en diálogo esas dos generaciones y al mismo tiempo de incorporar a toda la institucionalidad cultural, a toda la producción cultural y estética y artística de Venado Tuerto en un proyecto, en un movimiento que se llamaba Proarte y Cultura, o tuvo el nombre posterior de Proarte y Cultura, pero en realidad era algo, digamos, para generar una resistencia a la dictadura, ¿no? Y poner en diálogo dos generaciones que de otro modo no tenían esa posibilidad. Por supuesto, no todos tenían la misma predisposición, qué sé yo, el grupo en el que estaba otros jóvenes no era, digamos, su primera vocación, pero terminaron aceptándolo en general casi todos porque vieron la posibilidad de mostrar su propia producción, las bandas de rock, el teatro, los pintores, los poetas, en general, vieron en luz esa posibilidad. Ahora, esto para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Para, para poner, digamos, sobre todo, entender cómo es que, digamos, calza en un contexto histórico y en una necesidad de debate, en una necesidad social de encuentro y de dos generaciones que no estaban dialogando, instituciones que no estaban dialogando. Si vos me preguntás a mí, digamos, dónde se inicia todo esto, yo lo identifico claramente. Por otro lado, no sé si todos coincidirán, pero digamos, yo lo viví bastante de cerca y entiendo que, digamos, el puntapié inicial de esto fue Pablo Sevilla, claramente. Pablo Sevilla fue el que reunía el capital social, el capital cultural y la conciencia política y el reconocimiento social y político necesario para poder convocar a tantos actores diversos. Porque Pablo, por ejemplo, una de las cosas que siempre quiso en esa especie de primera génesis, que fue los encuentros que teníamos en el bar, en el Anacar, teníamos algunos encuentros, otros encuentros los habíamos tenido también en el primer piso del bar One, que se llamaba One en ese momento, que estaba en 25 de Mayo y San Martín. Y, digamos, una de las premisas de Pablo era que estuviera Pilar Miquet, era la secretaria de Cultura, porque él no quería que fuera algo marginal, sino que fuera una producción de la sociedad completa, que sea una expresión de la sociedad completa. Y de ese modo hizo todos los esfuerzos para que estuvieran todos los actores posibles y fuera lo más amplio posible. En ese sentido, digamos, las primeras convocatorias fueron muy, digamos, de mucha gente, porque fueron muy numerosas en el sentido de que, no sé, habría 50 personas. Hay momentos en donde hubo realmente un debate de mucha gente. Pablo era el que de alguna manera conducía, coordinaba las conversaciones y en general lo que pasó fue, digamos, que Pablo presentó el tema con
no de un modo, digamos, muy político, sino como la necesidad de darle una expresión digamos, a toda la cultura venadense y exponerla y generarla como un acontecimiento público, abierto, gratuito, donde la sociedad se encontrara. No estaba blanqueado del todo, su intención final, supongo, conociéndolo como lo conocía Pablo, que era, digamos, generar un acontecimiento político. Pero creo que a su vez no lo explicitaba porque todos lo entendíamos de la misma manera. No era que él regateaba o retaseaba, perdón, una información. Por el contrario, él lo que hacía era exponer algo y todos más o menos entendíamos que se trataba de un acontecimiento político donde por primera vez desde el inicio de la dictadura había un acontecimiento público tan abierto que no fuera la sociedad rural o que no fuera el 1 de mayo las carreras de, de caballos en el Jockey Club, ¿no? Cuando haces este relato de la historia, de cómo se gestó el movimiento, hay una etapa previa al hecho, al evento, digamos, yo llamo al espectáculo Luz, y a la gestación de Luz, que fue la derrota de Malvinas. Ahí también vos tuviste una incidencia importante en manifestaciones antibélicas. ¿Hay alguna vinculación entre esa gestación de Luz y estas manifestaciones antibélicas en Venado Tuerto? No directamente, pero sí todos los que participamos de esa manifestación antiguerra, más que antibélica, digamos, nosotros estábamos en contra de la guerra, eh, porque íbamos a mandar al muere a muchos pibes que eran de nuestra generación. Esa manifestación nace creo que fue en una chupina que nos hicimos con Fabián Bernetti, y que, digamos, tampoco era una gran chupina, porque, digamos, nos juntamos en la casa de él a tomar mate, a leer, porque en ese momento éramos muy lectores, estábamos muy ávidos de entender cosas, de saber, y entonces a veces el colegio industrial nos aburría un poco, y de hecho, yo no fui un gran alumno en el colegio industrial, me echaron faltando 3 meses para recibirme, justamente por activar políticamente, por hacer una revista, por muchas cosas que, digamos, no caían muy bien, y, digamos, en la distribución de tareas que había en el colegio industrial, cuando íbamos al taller, a mí me daban el plumero, así que imagínate que no era, digamos, alguien muy abocado a todo lo que es tecnología, tecnología industrial, ¿no? En ese momento nunca fui muy dado para eso. Entonces nos juntamos en la casa de Fabián y decidimos llevar adelante la manifestación esta, invitando a todo el mundo, pero también con la conciencia de que podíamos ser nada más que nosotros dos, porque no mucha gente podía llegar a manifestar en contra de la guerra en ese momento, que había un fervor importante, un argentinismo medio al palo, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacer la manifestación y armamos una bandera, una pancarta con 2 caños, y dijimos, vamos a hacerla nosotros y la vamos a difundir en todos lados. La difundimos en todos lados. Me acuerdo que fuimos eh, al programa de Pistrito a hablar de esa manifestación, y estaba Julio Eguiman y nos agarramos casi las trompadas porque, digamos, fue muy exaltada la discusión porque Julio defendía la guerra, digamos, tomar las Malvinas. Y nosotros decíamos que no, al costo que implicaba para una nación como la Argentina enfrentarse a Inglaterra, que era prácticamente decapitar a una generación de pibes, nosotros no queríamos.
Fue una conversación muy, como te digo, muy exaltada. Después fuimos al programa de Pablo Sevilla también, que él tenía los programas todos los días de 6:30 de la tarde a 8. Y también, pero ya ahí fue diferente. Pablo, digamos, lo puso como en valor lo que estábamos haciendo. Y nosotros dijimos, vamos a hacer la manifestación aun cuando seamos nosotros dos nada más. Éramos 13. Éramos 13. Y recuerdo que uno de los principales, cuando arrancamos éramos más, éramos creo que 40, 50, pero cuando nosotros dijimos que no era a favor de la guerra, sino en contra de la guerra, más de la mitad fue, por supuesto, y quedamos nosotros, entre los cuales estuvo y acompañándonos el tío Meyer, un maestro en la vida para nosotros, porque no solamente fue profesor en el colegio industrial y la posibilidad de acceder a un mundo y a un debate político y social que de ninguna manera podíamos haber tenido si no fuera por él y por el Barba de Marchi, y que, bueno, fue la posibilidad de abrir la mente, abrir el horizonte de posibilidades, de conocer otra realidad, que la que nos mostraban en Venado Tuerto y la que nos mostraban nuestras propias familias, viniendo de familias trabajadoras. Era muy difícil acceder a las discusiones que nos generaba, nos abría el tío Meyer, el Barba de Marchi. Para nosotros fue como muy importante y nunca nos defraudó el tío. El tío nos acompañó en esa manifestación y éramos 13, hicimos toda la calle Belgrano desde el 25 de mayo hasta Rivadavia y hicimos todo eso, una ida y volvimos por San Martín. Pero todos los que estuvieron en esa manifestación después formaron parte de Luz. No es que hay un vínculo, pero sí todos los que estábamos ahí, de alguna manera quedamos, digamos, expresados en todo lo que fue Luz también. Efectivamente fue unos meses antes, porque eso fue en abril de 1982, y el primer evento de Luz, porque Luz tiene 4 eventos. El primer evento fue en octubre del 82, el segundo en octubre del 83, el tercero fue, digamos, la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde se investigó con una comisión la historia, el paradero de los 18 desaparecidos canadenses, que se hizo todo en un documento que después creo que quedó publicado. Y el último evento de Luz fue en enero del 1984, cuando vinieron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo a Venado Tuerto y dimos la vuelta a la Plaza de Mayo, no, a la Plaza San Martín, y dimos la vuelta a la plaza con ellas. Ellas con sus pañuelos, y nosotros estuvimos todo el día con ellas, también un poco muy ávidos de entender, de saber, de conocer lo que significaban la búsqueda de los desaparecidos por parte de las abuelas y de las madres. Esos fueron los 4 eventos, digamos, pero digamos, poniendo o retomando, las primeras reuniones donde éramos, como te decía, muchos, un primer debate fue el nombre del movimiento, que en ningún caso aparecía la palabra movimiento, salvo en, digamos, como un subtítulo posterior, porque en primer lugar apareció, digamos, se expuso cuál era la intención, a que estaban todos de acuerdo. Creo que esa primera reunión fue en el Anacar, la segunda fue en el primer piso de One, y en esa segunda se votó para ver cómo llamar a todo esto que éramos. Era una cosa muy diversa. Y esa primera reunión para ponerle un nombre, aparecieron muchos nombres. Los que finalmente quedaron con una especie de final era un nombre que había propuesto el Chacho Cartegni, que se llamaba, él tenía como una cosa muy de respetar la historia de las
¿no? De los indígenas, ¿no? De los habitantes naturales originarios de América, y él quería reivindicar la figura de Catriel. Entonces él quería que el nombre fuera Catriel. Y digamos, Pablo era el que proponía otro nombre que se llamaba Luz, y que ahí aparecía el subtítulo Movimiento Pro Arte y Cultura. Luz porque significaba, bueno, era simbólicamente muy fuerte, ¿no? Catriel también, por cierto, pero luz era como más indefinido, más abierto, como una especie de significante vacío donde cada uno le aporta cosas, le aporta sentido, y es, digamos, es un sentido que se construye colectivamente. Y también la segunda, la bajada o el subtítulo, Movimiento Pro Arte y Cultura, también tiene que ver con eso, digamos, con algo muy abierto, que no identificaba políticamente nada, pero sin embargo tenía un peso político muy fuerte. Llegaron esos dos nombres a la final y quedaron, digamos, se votó finalmente por uno de esos dos, y ganó por muy pocos votos el nombre Luz. Y a partir de ahí se empezó a diseñar durante meses el trabajo de lo que era la presentación de esa actividad en la plaza. Pero, y ahí otra vez Pablo, digamos, fue un poco, él estoy seguro que lo contaría de otra manera, porque nunca se quiso poner en ese lugar, digamos, del gran demiurgo de este tipo de cosas, pero sin embargo fue un poco el alma mater de todo, y seguramente, como te digo, no lo contaría de esa manera, pero Pablo pensó que para tener éxito, todo lo que estábamos haciendo tenía que tener como un plan de comunicación. Mucho antes de lo que hoy se entiende por comunicación, mucho antes de que existieran las carreras de comunicación. Pablo dijo, nosotros no podemos aparecer convocando para una reunión en la plaza de una manera clásica, sino que tenemos que ir generando una expectativa. Y entonces, en esto también cabe decir, participaban no solamente gente que estaba vinculada estrictamente al mundo de la cultura y el arte, sino también gente como cercana, que participan de alguna manera, qué sé yo, imprenteros, por ejemplo. ¿No? Y había un imprentero, que no recuerdo el nombre, pero era un imprentero que formaba parte de todas las impresiones de los teatreros, incluso las revistas culturales se han impreso en su imprenta, ahora no lo recuerdo, pero era una imprenta muy conocida. Colusi, tal vez. Exactamente, Colusi. Colusi nos brindó su experiencia y, digamos, todo lo que, las máquinas que tenía, y aparecimos con un primer cartel que era una secuencia que generaba esa expectativa, ¿no? Mientras tanto, todas las semanas, una vez por semana o dos, nos juntábamos para ir armando el evento de octubre del 82 en la plaza. Pero la primera salida fue un cartel que decía "Estamos vivos", y firmaba Luz. Digamos, la firma era Luz. Eso, perdón, eso tiene mucha fuerza cuando Pablo dice que a partir de Luz se empezó a hablar de desaparecidos en Venado Tuerto. Más allá de que todos sabían que había desaparecidos en Venado Tuerto, Sí. fue un hito, digamos, que marcó la historia, y que la veo sintetizada con esto: estamos vivos, o sea, alguien no está vivo. Claro, pero al mismo tiempo era como decir, nos mataron, pero seguimos vivos, ¿no? Los que murieron siguen vivos. Los que murieron tienen continuación, tienen continuidad.
¿no? Entonces, digamos, Pablo era un tipo muy hábil en ese sentido, no revestía de la menor inocencia todo esto. Él estaba, además, hay que decirlo también, ¿no? Incluso por su memoria. Pablo, su causa principal de su vida fue reivindicar la memoria de los desaparecidos. Pablo fue el único venadense que firmó la primera digamos, solicitada para pedir por los desaparecidos en la Argentina, que salió en los principales diarios argentinos, y la mayoría de los que firmaron esa solicitada no estaban en la Argentina. Era una solicitada que firmaron Mercedes Sosa, que Víctor Heredia, que firmó César Luis Menotti. Estoy hablando del año 78, 79. Y a Pablo lo fueron a buscar a la radio una noche cuando salió y le ofertaron firmar esa solicitada y él dijo que sí, en el medio de una oscuridad a las 11 de la noche, que podría haber sido cualquier otra cosa. Podría haber sido una trampa, de hecho. Y sin embargo, firmó y apareció. Y Julio Eggiman, que trabajaba con él en la radio, al otro día, bueno, a los días siguientes que salió la solicitada, lo vio. Y él aparece como Jorge Sevilla, porque él no se llamaba Pablo, se llamaba Jorge. Pablo le ponían a él cargándolo por lo mal que dibujaba y le decían que era Pablo Picasso, digamos, ¿no? Pero, digamos, en realidad él no se llamaba Pablo. Todo el mundo le decía Pablo y, sin embargo, es su nombre real. Cuando vos lo ibas a buscar a la casa, a mí me ha pasado muchas veces, cuando iba a la casa y preguntabas por él, la madre te sacaba cagando si decías que era Pablo, digamos. Acá no vive ningún Pablo y te cerraba la puerta en la cara. Él era Jorge, y Julio Eggiman lo vio en esa solicitada y le dijo, te felicito, Pablo, por la valentía, porque realmente fue una valentía total, y digamos, esa fue la causa de su vida en muchos sentidos, digamos. Había pocas personas que tenían la conciencia de lo que había sacrificado la Argentina con esas desapariciones. Digamos, en Venado Tuerto, por supuesto no era el único, pero digamos, era alguien que se lo puso como un horizonte, como un norte en su vida, y todo cuanto hizo estaba, digamos, bajo esa égida, ¿no? Y entonces, Pablo, digamos, cuando sugiere esto, estamos vivos, sin ninguna otra cosa, y que decía más chiquito abajo luz, de esos afiches me imagino que todavía Fabián Bernetti debe tener originales. Y los salimos a pegar con Engrudo, con el fitito del Negro Carpio y algunos más, por todo Venado Tuerto. Me acuerdo que el engrudo lo hicimos en mi casa y salimos desde mi casa. Yo vivía en la Valle al 1555, después de la calle Brown, dos cuadras. Y el Negro Carpio me cargaba porque dice que si vos seguías el rastro de todos los afiches como habían sido pegados, terminabas en mi casa. Entonces era como muy fácil saber de dónde habían salido. Pero además tuvimos como la consigna de no pegarlo en lugares clásicos, de pegarlo en lugares medios insólitos, digamos. Por ejemplo, lo pegábamos enfrente de bares, enfrente de supermercados, enfrente de lugares, pero no a la altura no sé, del bar, sino arriba. Me acuerdo que había una casa que después fue un bar, que estaba en 25 de Mayo y San Martín, enfrente de Wuhan, y habíamos pegado uno ahí que decía estamos vivos, y realmente fue, digamos, porque la gente pasaba en el colectivo, digamos, o en auto y los veía, estaban pegados en lugares insólitos y llamaban mucho la atención, y eso fue generando esa especie de clima o de expectativa o de enigma que
generaba todo lo que era previo a Luz, ¿no? Entonces, fue muy, muy, muy lindo para, digamos, como proceso realmente todo eso. Y después hubo un segundo afiche que, que decía luz, más luz, y abajo decía Goethe, que son las últimas palabras de Goethe antes de morirse. Es como una especie de epitafio de Goethe, que Goethe, digamos, en una especie había, no sé si recordás, pero digamos, había un debate saliendo de la Edad Media y ya entrando en la modernidad, donde estaba el principio motor de las cosas, ¿no? Entonces, Galvani decía que era la electricidad, Mesmer decía que era el magnetismo, y Goethe decía que era la luz. La luz era el motor de todo, era la energía que generaba la continuidad y la evolución y la repetición y la recurrencia en la vida. Entonces, con eso de por medio, con eso por detrás, Pablo, digamos, propuso que ese fuera el segundo cartel. Y el tercer cartel fue un fragmento de un poema de Mario Benedetti, que no era completo, sino que eran 4 versos, digamos, también acercándose, ya ahí decía, nos vemos en la plaza al final. Me puedo equivocar de alguna palabra, pero era más o menos así. Y el último era el domingo todos a la plaza. Y siempre dándole una continuidad, digamos, una identidad estética que te hacía relacionar el primer estamos vivos con el último, ¿no? Y una de las primeras, efectivamente, una de las primeras oportunidades que tuvo Venado Tuerto de relacionarse con los desaparecidos fue ahí, pero no fue en el primer Luz, fue en el segundo Luz. En el primer Luz fue más bien una manifestación cultural y con una impronta, digamos, contestataria, ¿no? Una impronta, digamos, de protesta. Un signo de libertad ante la opresión también, ¿verdad? En esos momentos. Absolutamente, absolutamente. Y ahora me voy un poquito más a lo formal. Lo que pensaban que estaban gestando cuando llegó el día de la plaza, ¿estuvo a la altura? ¿Fue superior? ¿Colmó las expectativas? ¿Quedaron cosas pendientes? Me imagino que todo el grupo de gente ese ha estado teniendo algún tipo de elucubración de qué es lo que iba a pasar ese día. Y fue un día largo, fue un día intenso, fue un día bisagra en la cultura y el arte venadense, pero los gestores, ¿cómo lo vivenciaron? Mirá, nosotros íbamos entrando en una especie de nerviosismo cada vez mayor a medida que nos íbamos acercando, ¿no?, a la fecha. La generación más joven era la generación que más polenta tenía y por lo tanto era la que más trabajaba en cuestiones pesadas, digamos, todo lo que fue traslado y, digamos, conseguir, no sé, equipos, trasladar gente, todo eso lo hacíamos nosotros, pero había gente muy copada, me acuerdo, el Gordo Espesot ponía la camioneta y había uno que el Partido Comunista participó completamente, pero el Partido Comunista participó sin ninguna vez hablar del Partido Comunista. Fue, digamos, muy, muy lindo. El Partido Comunista ya había hecho o estaba por hacer la ferifiesta, la primera ferifiesta.
Y de Venado Tuerto fueron muy pocos, fueron del PC, un colectivo del PC, pero que no era el PC que fue dentro de ese colectivo fue Pablo Sevilla. Entonces todos los del PC participaron activamente del armado de Luz porque entendían exactamente la dimensión política del evento. Entonces, nada, estuvieron realmente muy comprometidos, aunque no más que otros. Realmente fue un esfuerzo mancomunado, conjunto, donde nadie escatimó nada. Todos entendieron lo que estaba en juego y no necesariamente por, digamos, expresarlo con palabras, sino porque había como una cofradía interesante que se armó alrededor de eso. También entendíamos el valor que significaba poder debatir, ver las expresiones culturales de Venado Tuerto y, digamos, ocupar todos los espacios de la plaza, porque hasta eso teníamos diseñado. Digamos. No era, digamos, que había un escenario central y estaba todo alrededor de un escenario, sino que era como ocupar la plaza. Y no casualmente era la plaza, porque también se había pensado en hacer en el parque municipal, o se había pensado en hacer en otro lugar. Sin embargo, a todos les parecía como lógico que fuera en la Plaza San Martín por el valor también simbólico y la representación que significaba estar en esa plaza, ocupar una plaza, ¿no? Porque finalmente era ocupar una plaza por artistas para la gente. Y nosotros, a medida que se acercaba el día, íbamos casi no dormíamos en esa época, digamos, acercándonos a la fecha. Y me acuerdo que estaba todo el diseño del plano, dónde estaba cada uno, dónde iban a estar los puestos, quiénes atendían qué cosas, quiénes atendían qué otras, quiénes estaban a disposición de un grupo, quiénes estaban a disposición de otro grupo. Éramos realmente no sé, habrá una treintena, cuarentena de personas, pero muy comprometidas. Después, unas, no sé, 50, 60 más que estaban en ayudas un poco menos comprometidas en el sentido de que o trabajaban o tenían otras cosas y no podían, pero en total éramos como 100 personas trabajando. Y teníamos el apoyo de la municipalidad, que digamos, conseguimos escenarios, conseguimos equipo de sonido, conseguimos iluminación. Hubo policías vestidos de civil que recorrieron toda la jornada y nosotros tuvimos así como un conteo, eran 6.000 personas, lo cual en ese momento era el 10% de la población de Venado Tuerto. Venado Tuerto tenía 60.000 habitantes en ese momento y nosotros metimos 6.000 personas. Y lo que siempre rescataba Pablo cuando terminó todo, que habrá terminado a las 11 de la noche, más o menos, de ese día, lo que siempre rescató Pablo y lo ponía como valor, de hecho, cuando le hicieron entrevistas, o a todos nos hacían entrevistas, era que primero que nos había superado completamente las expectativas, no pensábamos que iba a ser así. También puso de manifiesto, digamos, una conciencia social, una avidez social por el arte y un reconocimiento social por el arte en Venado Tuerto. Y otra cosa que Pablo siempre rescataba es que terminó todo y no hubo ni una sola margarita quebrada, digamos. No hubo ningún tipo de desmán, no hubo basura, la gente cuidaba hasta eso. Fue, digamos, era como poner en valor o poner de manifiesto lo que naturalmente le sale a la gente cuando está agradecida, cuando está comprometida, cuando está identificada con algo, ¿no? Entonces, realmente casi no tuvimos, porque habíamos armado como una especie de grupo para después limpiar la plaza porque la queríamos dejar limpia. Pero no hubo casi que hacer nada, porque no había mugre, no había ninguna, como te digo, ninguna margarita rota siquiera.
Eh, eso es algo que todavía me retumba, pero lo marcaba todo el tiempo, digamos, como la gente no rompió nada, no ensució, se manifestó agradecida, digamos, de lo que estaba pasando, reconociendo a sus artistas, a sus hombres de la cultura y mujeres de la cultura, de un modo muy abierto, muy espontáneo y muy agradecido, realmente, porque aplaudieron. eh, el grupo Apertura, bueno, también tuvieron los grupos de la Biblioteca Alberdi. eh, Realmente fue un evento, digamos, masivo y muy importante. Al año siguiente lo repetimos, ya era un año un poco más picante políticamente, porque estábamos muy cerca de las elecciones. eh, y tuvo otros experimentos, y ahí participaron los familiares de desaparecidos que pusieron por primera vez en Venado Tuerto, digamos, las figuras de las siluetas. Nunca antes había habido siluetas, ni había visto ningún venadense siluetas de embarazadas, siluetas de niños, que estaban. Entonces fue un acto mucho más político, mucho más abiertamente político y declaradamente político, pero la gente respondió igual, en el sentido que en lugar de haber ido 6.000, fueron 12.000, ¿no? Al año siguiente fueron 12.000 personas, con lo cual, digamos, fue mucho más exitoso todavía. También fue un momento de cierta rispidez, porque nosotros, de hecho, tuve que discutir con algunos que querían repartir panfletos políticos, y nosotros no queríamos que tuviera ningún tinte partidario en ese momento, a pesar de que era muy difícil no tenerlo, porque, digamos, todos estaban de alguna manera trabajando y militando políticamente en algún partido, no sé, el Partido Intransigente, el Partido Peronista, el Partido Radical, el Partido Comunista. Todos estaban muy activos porque estábamos muy próximos a las elecciones. El movimiento en sí fue una especie de incubadora o germinadora de una importante gama de instituciones o emprendimientos o intenciones artísticas y culturales. Vos, desde tu memoria, ¿cuáles podés identificar? De ese movimiento salió eh, el Cane Rosenbay, fue secretario de Cultura de la ciudad. Y de ahí, digamos, Juan Carlos Rodríguez, el Tato Sátara y no me acuerdo quién otro, fueron sus colaboradores y salieron de ahí. De ahí, digamos, surge y se pone, digamos, muy como adquieren otro volumen político, el teatro en Venado Tuerto, claramente, que ahí, bueno, en el teatro, en el grupo Apertura estaba el Cris Díaz, que era un expreso político, estaba Guillermo Pieli, que era un expreso político, estaba María Juana Sá de Novillo, que fue una mujer, digamos, es madre de Plaza de Mayo, concretamente, digamos, ¿no? Fue alguien que participó en las actividades de luz, pero también en todo lo que fue derechos humanos. Y después el segundo luz, si mal no recuerdo, el paso siguiente fue armar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y buscar a los desaparecidos de Venado Tuerto, reconstruir la historia y ver, digamos, hasta dónde habían llegado. Me acuerdo que a mí me tocaron dos que no es que habían desaparecido, sino que habían muerto, digamos, no sé, llamémoslo en combate. Eh, entonces no fue, digamos, que desaparecieron, sino que son
son personas que, digamos, estaban plenamente conscientes de lo que estaban poniendo en riesgo y murieron con ese riesgo, digamos. Víctimas del terrorismo de Estado, podríamos decir. Sí, pero digamos, ellos eran combatientes, digamos, no eran, digamos, inocentes, digamos, que los captaron como muchos otros, ¿no? Digamos, no eran que estaban en la agenda de nadie, sino que eran activos, eran cuadros activos de- en algunos casos Montonero, en otros de Ler, pero digamos. Y bueno, reconstruimos, me acuerdo con Víctor Hualtón, me tocó también trabajar, creo que los dos estuvimos en la misma célula, por llamarla de alguna manera, para averiguar, ¿no? Cada uno le tocaban, fueron distribuidos y reconstruimos todo eso, que después quedó en un documento que se entregó, creo que a las dos bibliotecas y a la municipalidad, pero tampoco estoy tan seguro de eso, porque francamente hace mucho tiempo y no lo recuerdo tanto. Pero la asamblea fue otro de los hitos, o otro de los, digamos, desagregados o digamos, de las consecuencias de Luz. No solamente la asamblea, sino que el empoderamiento que en general obtuvieron las expresiones culturales en Venado Tuerto y que Cane Rosenweis, que formaba parte del grupo Apertura junto con el Tato Sátar, el Juan Carlos Rodríguez y algunos más, estuvieran como asesores suyos en la municipalidad, fue parte de eso, también una consecuencia directa de eso. Por Sí, supuesto, la Biblioteca Meguino, porque la Biblioteca Meguino, en esto que yo te contaba, que había jóvenes que tenían digamos, eh, su participación político-cultural en las revistas subterráneas, no tenían ningún tipo de institucionalidad que los albergara. No pertenecían a ninguna institucionalidad, a ninguna. Eran como gente de la calle, digamos, ¿no? Todo era actividad en la calle, en el boca a boca, repartiendo revistitas mimeografiadas, de ese tipo, ¿no? La revista Transparencia y algunas otras más. La revista Transparencia tal vez fue la revista más conocida. Ahí estaba Camilato, Dipré, Leandro Quintisi, Walter Lozano, Boris Padovan. Realmente fue, además, una cantera de talentosos que hoy todavía siguen siendo escritores y artistas muy importantes, pero todos, digamos, por fuera de una institucionalidad. Cuando se abre la democracia, la Biblioteca Meguín, que había albergado a esa generación que se había como escondido o, digamos, camuflado bajo el aspecto de un grupo de teatro para debatir política, debatir ideas y de algún modo conspirar contra la dictadura, eh, sin que esto sea un menoscabo para la tarea artística del teatro, ¿no? Digamos, sino que era parte, el teatro también era eso. El teatro era una interpelación al orden social militar. Las obras de Osvaldo Dragún, las obras que se elegían de Roberto Arlt, eran obras que de algún modo confrontaban con esa idea del mundo que bajaba desde la dictadura. Entonces, cuando digo resguardarse o camuflarse bajo el aspecto de un grupo de teatro, no menoscaba lo del teatro. Por el contrario, lo pone en valor. Y de hecho, digamos, este grupo, digamos, en general, todos fueron militantes políticos de distintos grupos, de distintos partidos, Partido Intransigente, Partido Radical, Partido Peronista, al Partido Comunista, y entonces, cuando se abre la democracia, no saben qué hacer con la Biblioteca Meguina, no saben a quién dársela, no saben qué cazzo hacer con una institución que prácticamente no tenía vida ni utilidad, salvo la de albergar algunos huesos que tenía
de un paleontólogo o de un aspirante a paleontólogo que había juntado un montón de huesos que tenía ahí en la biblioteca. Y entonces ahí es donde Pablo se entera o hablan con Pablo y le dicen que si no le parece a él que sería bueno que él pudiera, como había sido a los 19, a 19 años, Pablo había sido presidente de la Biblioteca Alberdi. Y fue director primero y después presidente de la Biblioteca Alberdi. Y él se fue, digamos, lo que fue el teatro abierto en Venado Tuerto, digamos, en el 81, Pablo fue un activo miembro del teatro abierto y, digamos, en Venado tuvo su expresión básicamente en la Biblioteca Alberdi, con el grupo Atelana era, ¿no? En, Aterana. Sí, y entonces, bueno, todo ese grupo, digamos, había hecho un teatro combativo también. Entonces, hablaron con Pablo y le dijeron, esto fue posterior a Luz, todo esto es posterior a Luz, pero una consecuencia directa de Luz, porque todos habíamos estado formando parte de Luz. Y entonces Pablo le dice digamos, hablan a Pablo para decirle si no quería, digamos, o si no se le ocurría qué hacer con la biblioteca. Y entonces Pablo le dijo, déjenme pensarlo un poco, pero yo podría quedar, digamos, con la biblioteca, pero yo no quisiera quedar como presidente de la biblioteca. Me gustaría que el presidente de la biblioteca fuera otra persona, que sea alguien reconocida socialmente y que, digamos, lleve adelante una tarea de recuperación de la biblioteca con gente joven. Y entonces, ahí es donde nos habla a nosotros, a Fabián, a mí, bueno, a todo el grupo de Marcelo Sevilla, ¿no? Que eran todos de la misma edad que yo, digamos, todos jugadores de fútbol además, que, que de alguna manera estaba en ciernes, estaba todo lo que después iba a venir, porque Pablo aceptó que finalmente acepta que le den la biblioteca con una condición, que le den el 51% de la comisión directiva y que él pueda, digamos, y que, que ese 51% pueda designar al presidente. Entonces él habla con el tío Meyer para que sea el presidente, el tío Meyer es el presidente de la Biblioteca Meguino, y todos nosotros éramos la comisión que estamos siendo todos pibes de 18 años, siendo miembros de la Biblioteca Meguino, y nos quedamos a cargo de la biblioteca y empezamos toda la tarea de recuperación de la biblioteca y todo lo que después vino con el fútbol, la facultad libre y demás, ¿no? Pero, digamos, yo también formé parte de esa movida y empecé también, a los 6 meses de entrar, se creó la figura del director de la biblioteca y fui director de la biblioteca. Y posteriormente, cuando el tío Meyer se le vence el mandato, ingresa Marcelo Sevilla como presidente de la biblioteca, en un acto también políticamente muy fuerte, porque era la primera vez que un club de fútbol tenía a un jugador de fútbol de presidente, porque la biblioteca ya estaba empezando a jugar al fútbol, pero todavía no oficialmente. Cuando le toca jugar el primer partido oficial, la biblioteca no puede tener, digamos, ningún club puede tener a un jugador como su propio presidente. Entonces, ahí es donde yo seguía siendo director y asumo como presidente yo. Y bueno, fue todo el periodo que estuve como presidente en la gestación de lo que fue la biblioteca jugando al fútbol, después la facultad libre y demás, hasta tuve como casi, no sé, debe haber estado 10 años casi de presidente. Bueno, Fernando, ha sido una evocación
interesantísima. No sé si vos querés tener alguna reflexión, alguna cosa que quieras acotar, algún recuerdo, algún nombre. No, no, en particular no, pero sí quisiera poner en valor y hacer un gran reconocimiento de lo que fue ese movimiento pro arte y cultura, porque sacudió el letargo aparente que tenía Venado Tuerto, y porque demostró, digamos, la avidez social por participar de actividades públicas abiertas, de debates públicos y abiertos, de reconocer a sus artistas, y creo que fue no es algo, por cierto, que haya salido de la nada, porque Venado tiene tradición en ese sentido, pero, pero me parece que fue un quiebre, una bisagra en, en la historia reciente de Venado Tuerto, digamos, de la dictadura para acá, digamos, lo que torció un poco la historia y la llevó hacia a una dinámica de producción cultural como lo que después iba a ocurrir con el Galpón del Arte, con, no sé, el teatro abierto, digamos, abierto en el sentido de público que hacía Tito Vicentín con el Inodoro Pereira, el fútbol identificado con banderas culturales, de derechos humanos, eh, la facultad libre, y la dinámica que eso generó en la sociedad de Venado Tuerto con personalidades como, no sé, Eduardo Galeano, Mario Benedetti y la mayoría de los intelectuales más importantes de la Argentina, tanto desde el punto de vista de la biblioteca y de una posición política más de izquierda, si querés, como la que generó el movimiento de, digamos, de la sociedad rural, había como una asociación de profesionales católicos que también se vio como compelida a poner en marcha sus propias propuestas para no ser avasallada por tanta profusa actividad y propuesta política. Digamos, nosotros teníamos, y cultural, ¿no? Cuando digo política es política cultural, digamos, ¿no? O cultural y política. Digamos, para mí es inescindible una cosa de la otra. De hecho, toda mi vida hice eso, digamos, entendiéndolas como parte de una misma cosa. Y, digamos, hasta en esas expresiones bien digamos, y recalcitrantemente de derecha, digamos, han hecho, digamos, charlas, yo me acuerdo, sobre cómo los gramscianos engañaban con lo que se llamaba batalla cultural. ¿Qué significa la batalla cultural para los gramscianos? Eso hecho desde la derecha más recalcitrante de Venado Tuerto, digamos, realmente fue muy interesante porque digamos, revitalizó los debates en todos los espacios institucionales digamos, productivos, políticos. El debate fue muy enriquecido por todo eso y creo sin temor a equivocarme, que el origen de todo esto tiene directamente que ver con Luz, por el modo en que abrió ese horizonte de posibilidades para todos. Entonces, en ese sentido, yo soy no solamente un agradecido, sino que me siento un producto de eso. Mi construcción personal, mi desarrollo y mi proceso de subjetivación está directamente ligado a eso, pero no solamente el mío, el de mucha gente, realmente. Y tengo además recuerdos muy entrañables, digamos, que eso del zurdo Pianovich, del ñotis, y los cafés, las madrugadas, hasta altísimas horas conversando, y digamos, construyendo, digamos, o reconstruyendo una historia que después nos tocaba continuar y pudimos continuarla porque justamente tuvimos la posibilidad de hacer ese diálogo entre dos generaciones que no habían podido dialogar hasta ese momento, porque habían estado en compartimentos estancos.